El viento soplaba de una manera inquietante aquella tarde en que Natalia recibió la noticia que cambiaría su vida para siempre. Estaba embarazada. Sin embargo, en lugar de sentir la alegría esperada, algo en el aire parecía denso, pesado, como si el mismo viento trajera consigo una advertencia. Miraba fijamente el pequeño test de embarazo, el color rosa vibrante sobre el plástico, y sentía como su corazón aceleraba, pero no por el motivo que habría querido. De repente, recordó los extraños sueños que Daniel, su esposo, le había contado. Murmullos arrastrándose en la oscuridad. Voces incomprensibles. Sombras que lo mantenían despierto cada noche. Esa tarde, se cumplían 3 días desde que Daniel no había podido descansar. 3 noches sin poder cerrar los ojos. Sin poder escapar de lo que lo acechaba. Esa misma noche, Daniel desapareció. No hubo mensajes, ni llamadas, ni señales de su existencia. Simplemente, se esfumó. Como si algo hubiese arrancado su alma de cuajo. Natalia, desesperada, contactó a todos los que pudiera, a cada amigo, familiar o conocido que pudiese saber algo, pero la búsqueda fue en vano. Pasaron los días y la policía no encontraba pista alguna. Una semana después, al regresar a su departamento, Natalia se paralizó al ver algo completamente fuera de lugar. Una cuna, oscura, solitaria, en medio de la sala. Se acercó con cautela, con el corazón en la garganta, y dentro encontró una carta. Su mano temblaba mientras dudaba si debía tocarla, si debía leer lo que contenía. Al final, la tomó. El papel estaba arrugado y la tinta apenas se mantenía legible, como si alguien hubiera escrito bajo una presión imparable, presa del terror. Era la letra de Daniel. Las palabras parecían un susurro lejano, un eco de desesperación que la heló en el lugar. Algo me observa. Hay un sueño, uno que nunca termina, pero que siempre empieza igual. Un templo cubierto de sangre, donde la muerte se esconde tras cada esquina. Y aunque no lo comprendo, algo me dice que está relacionado con esa cosa. He cometido un error y estoy pagando el precio. Pero creo que he encontrado una solución. Pero no sé si es la correcta. Un escalofrío recorrió la columna de Natalia. El miedo comenzó a apoderarse de su ser mientras intentaba entender el mensaje. ¿Un templo? ¿Sangre? ¿Qué significaba todo eso? El pavor que había desgarrado a su esposo parecía haberla alcanzado a ella también. Pero lo que más la perturbó fue lo último, una dirección que no reconocía, una dirección que la llevaría a algo que ni siquiera podía imaginar. Durante todo el viaje en autobús, Natalia no podía dejar de pensar en aquella cuna, en la carta, en la dirección que la había llevado hasta este punto. Cuando llegó, la casa se alzaba frente a ella como una sombra del pasado. Vieja, deteriorada, olvidada. Pero la puerta no estaba cerrada. Al cruzar el umbral, un escalofrío le recorrió la piel. El aire era espeso, pesado, como si innumerables ojos invisibles la observaran desde las sombras. Las paredes estaban cubiertas de símbolos extraños, manchas oscuras esparcidas como cicatrices sobre la madera podrida. El lugar era un caos. Muebles destrozados, vidrios rotos, un escenario de violencia sin testigos. Y, sin embargo, entre todo ese desastre, un solo objeto permanecía intacto, un cuadro. Mostraba a una mujer y su hija, ambas sonrientes. Pero había algo en sus miradas, un vacío inquietante, una ausencia que se sentía demasiado real. Natalia tragó saliva y avanzó. Cada paso la hacía sentir más atrapada, como si la casa misma respirara a su alrededor. Y entonces, al abrir la puerta de una habitación, su cuerpo se paralizó. En el suelo, los cadáveres de varios animales yacían inertes. Pero su mirada se clavó en algo aún peor, la pequeña cama de una niña. Junto a la almohada, una hoja de papel arrugada esperaba. La segunda página del diario de Daniel. Con manos temblorosas, la tomó y comenzó a leer. El accidente fue hace años. Era joven. Un error, algo que no pude evitar. Creí que la muerte me había tocado, pero entonces, él apareció. Me ofreció salvarme a cambio de algo valioso. No creí que fuera real. Pensé que solo era la desesperación hablando. Pero acepté. ¿Por qué lo hice? Porque me dijo que era la única oportunidad. El precio, no lo entendí en ese momento. Pero ahora comprendo que lo que acepté no tiene vuelta atrás. Natalia sintió su corazón golpearle el pecho. Su respiración se agitó.
La última parte de la nota estaba escrita con una caligrafía errática, desesperada, como si Daniel hubiera estado temblando al escribir. Me di cuenta demasiado tarde. Él ya lo sabía, mucho antes de que todo sucediera. Pero hay una salida, una última oportunidad. No quiero hacerlo, pero lo haré. No solo por mí, por los tres. Natalia dejó caer la hoja. Y entonces, la vio. Entre los cuerpos sin vida, una fotografía sobresalía. Su sangre se heló. Era Daniel, ensangrentado, tendido sobre el asfalto. Detrás de él, un automóvil destrozado. Con el estómago revuelto, giró la imagen. En el reverso, un nombre. Y una dirección. El aire se volvió más pesado. La sensación de ser observada se intensificó hasta volverse insoportable. Pero ya no había marcha atrás. Algo la estaba arrastrando a un lugar del que quizás nunca podría escapar. La siguiente pista llevó a Natalia a un lugar aún más oscuro, un edificio en ruinas, al borde de la ciudad, apartado de la civilización y casi olvidado por la memoria colectiva. Desde afuera, solo parecía una estructura deteriorada, pero al dar el primer paso en su interior, el aire cambió. Era pesado, denso, sofocante. Los símbolos que había visto anteriormente se repetían en cada rincón. Cubrían las paredes, el techo y el suelo, todos hechos con lo que parecía ser sangre, ya endurecida con el tiempo. Natalia avanzó con cautela. Un estremecimiento recorrió su cuerpo. Había algo, o alguien, allí dentro. Observándola. Siguiéndola en silencio. Al llegar al centro de la edificación, encontró una habitación marcada por el horror. Ahí estaba. El cadáver de una mujer, brutalmente mutilado. Sus manos y pies estaban atados, su piel cubierta de símbolos extraños, grabados con una precisión enfermiza. Natalia sintió su pecho apretarse. La presión era asfixiante, como si algo invisible se enroscara a su alrededor. Entonces lo vio. En la boca del cadáver, entre sus labios fríos y endurecidos, había una hoja de papel. Tomó el papel con manos temblorosas y comenzó a leer. La letra era caótica, desesperada. No puedo entenderlo. Nadie puede entenderlo. No es humano. Él ya lo sabía antes de que pasara. Me estaba esperando. Lo que di a cambio de mi vida era algo más allá de todo entendimiento. Mis padres me lo advirtieron. Pensé que todo terminaría cuando sacrificara a la mujer, pero no funcionó. Me arrepiento tanto. Pero aún tengo otra oportunidad, la última para arreglar todo. El corazón de Natalia latía con furia. Entonces, sintió algo bajo su pie. Un nuevo papel, doblado con cuidado. Lo abrió, y su mente fue asaltada por una visión. Un templo. Antiguo. Olvidado. Y un camino que se abría ante ella. El aire se volvió denso, cargado de algo indescriptible. Un murmullo creció en su mente, convirtiéndose en un eco ensordecedor. Voces que no eran humanas. Sintiendo un terror irracional, corrió. Salió de ese lugar maldito, sin mirar atrás. Esa noche, de vuelta en su departamento, mientras trataba de conciliar el sueño. El suelo tembló bajo sus pies. Las paredes vibraron, como si la realidad misma se estuviera desgarrando. El aire se volvió sofocante. Y las voces regresaron. Esta vez, un rugido ensordecedor. Un canto primigenio que resonaba en sus huesos. Cubrió sus oídos. No podía escapar. La sangre comenzó a brotar. De sus ojos. De su nariz. De sus oídos. Todo su ser se deslizaba hacia algo invisible, algo que la llamaba desde el abismo. Las voces cantaban su destino. Y entonces, todo se apagó. Cuando despertó, estaba en un hospital. Médicos la rodeaban, observándola con preocupación, pero sus voces eran lejanas. Distantes. Nada de lo que decían importaba. Había algo más urgente. El dolor en su vientre. Miró hacia abajo. Su abdomen estaba abultado, hinchado. Desesperada, intentó levantarse, pero un médico la detuvo. Tranquila, tu bebé está bien. Es un bebé sano de 8 meses. Natalia se congeló. Solo tenía 2 semanas de embarazo. Le mostraron las ecografías. Pero lo que vio no era humano. Ojos. Demasiados ojos,
abiertos en lugares imposibles. Formas que no debían existir, retorciéndose con una consciencia propia. Un escalofrío recorrió su columna vertebral. Algo estaba profundamente mal. Debía salir de ahí. Actuó con normalidad, fingiendo calma, y logró que la dieran de alta. Pero en su interior, lo sabía. Esto apenas comenzaba. Ella no quería volver a su departamento, pero no tenía a dónde más regresar. Y cuando estuvo al frente de su puerta, se detuvo. Algo estaba mal. No podía explicarlo, pero la sensación que le generaba era horrible. Tomó el picaporte y abrió la puerta. Del otro lado un sendero se mostró y la puerta desapareció. Su sangre se heló y su cuerpo empezó a temblar. Después de unos momentos, se dio cuenta que solo podía seguir adelante. Y empezó a caminar. Cuando se dio cuenta, ya estaba frente al templo. El templo era un lugar que no podía existir. Su presencia desafiaba toda lógica, un absurdo que la mente humana no podía comprender. Las visiones la habían guiado hasta allí, aunque su instinto le gritaba que diera la vuelta, ya no podía regresar. Cada paso sobre el suelo helado parecía marcado por un destino ineludible. Al atravesar las puertas del templo, el aire se volvió aún más denso, cargado con el peso de siglos de oscuridad. Las paredes parecían respirar, como si el propio lugar estuviera vivo, esperándola. Los símbolos, los mismos que había visto antes, cubrían cada rincón, tallados con una precisión grotesca. Reconoció imágenes pintadas con formas humanas, figuras rodeando un altar. Observó, horrorizada, cómo sacrificaban a sus propios miembros en honor a algo indescriptible. Poco a poco, su número disminuía, hasta que solo quedó uno. Un niño que huía del templo, negándose a su destino. Al llegar al centro, observó un altar retorcido. Sobre él encontró lo que más temía, el cadáver de una niña, mutilada igual que su madre. La sangre aún estaba fresca. Rodeó el altar en busca de una pista, y por un instante su mundo se tambaleó ante lo que había a sus pies. El cadáver de su esposo. Su cuerpo yacía tumbado, completamente desfigurado. Su piel había sido abierta de forma grotesca, como si algo hubiera arrancado su alma y la hubiera convertido en un mero objeto. Su rostro, congelado en una mueca de terror eterno, hizo que Natalia retrocediera, pero algo invisible la ataba a ese lugar. Su pecho estaba abierto, destrozado. Allí, donde debería estar su corazón, encontró la cuarta hoja del diario, empapada en sangre aún caliente. La tomó con manos temblorosas. La escritura era casi ilegible, las letras torcidas por la desesperación y la angustia. Natalia, me arrepiento. Lo hice por ti, lo hice porque te amo, pero aún así no funcionó. La niña me suplicó que parara, pero todo fue en vano. Si lees esto, no sigas ninguna indicación. Quemé el diario. Lo destruí, pero las 4 hojas no ardían. No se quemaban. No pude destruirlas, y ellas volvieron. Siempre volvieron. No puedo salvarme, no puedo huir. Él lo sabía. Todo este tiempo lo sabía. Un sudor frío recorrió la espalda de Natalia. Al final de la página, las palabras se volvían cada vez más desesperadas. No puedo más, ya no puedo. Algo está viniendo. Algo está dentro de mí. No era solo yo. Nunca lo fue. Siempre fue por ti, desde el principio. Incluso antes de que nacieras, siempre fuiste tú, Natalia. El sacrificio no era solo mío. No entres al templo. Él vivirá si lo haces. Te amo tanto. Perdón. Al leer esas palabras, un frío punzante se instaló en su pecho, como si su corazón hubiera dejado de latir. Todo fue una trampa, balbuceó. Intentó salir del templo, pero tras dar unos pocos pasos, su vientre se retorció. Un dolor indescriptible la paralizó. Un grito estrangulado escapó de sus labios. El bebé estaba naciendo. Natalia cayó de rodillas. Un alarido de puro terror rasgó el silencio del templo. Su vientre se agitó de manera antinatural, como si una legión de manos invisibles empujara desde dentro, desgarrando su carne sin piedad. Un río de sangre caliente se derramó sobre el suelo. Trató de gritar, pero una presión insoportable se cerró sobre su pecho, aplastándole los pulmones. Algo subía. Su garganta se expandió con un
rugido seco, forzada a abrirse más allá de cualquier límite humano. Un espasmo brutal recorrió su cuerpo. Su mandíbula se dislocó con un chasquido nauseabundo. Y entonces lo vio. Con los ojos desorbitados y la piel empapada en sudor, miró hacia abajo justo a tiempo para presenciar lo imposible. Algo emergía de su boca. Una pequeña cabeza retorcida, cubierta de fluidos oscuros, se abría paso entre sus dientes fracturados. Y luego, el resto del cuerpo salió.